Doctor. ¿Cómo están? Buenas noches, doctor. Yamil, muy buenas noches, muchachos en general. Bueno, hoy día vamos a tocar dos temas importantes. Uno va a ser vía aérea, que es el A. Vamos a tratar de hacer una mezcla, porque ustedes no son socorristas, son médicos, entonces hay que incluir muchos elementos de ATLC, atención hospitalaria, como también de manejo básico, ¿ya? Entonces vamos a hablar sobre vía aérea y también vamos a hablar sobre respiración. Bueno, empezaremos ahora. ¿Está clara la exposición? Por favor, me avisan, ¿ya? ¿Se ve la presentación? ¿Me escucha bien? Muy bien. Bueno, fíjense, ahora vamos a ver sobre el manejo de vía aérea y ventilación. No olviden que en todo ATLS, el A son dos, siempre viene su nombre con su apellido. Es vía aérea más control de columna cervical. Es muy importante entender esa parte, ya sea en manejo prehospitalario o como hospitalario. En general, el manejo de la vía aérea es un elemento dentro A, pero también la estabilización de la columna cervical. En ATLS, que es manejo de trauma, siempre hay que priorizar esto, porque las lesiones de columna cervical en cualquier accidentado siempre tienen un alto índice de presentación. Pero en pacientes que pueden presentarse como, por ejemplo, desmayos, infartos, quemados, etcétera, a veces no coincide con una lesión de columna, pero de igual manera es mejor hacer lo que te recomienda la literatura, y es en A, manejar la columna cervical y también la vía aérea. ¿Listo? Bueno, fíjense, la vía aérea podría ser tan fácil poder conseguir una vía aérea permeable en pacientes como lo que están viendo, ¿no ve esta imagen? Donde hay lesiones de macizo facial muy complejas, en el cual es imposible reconocer elementos anatómicos. Entonces, casi siempre en este tipo de pacientes llegas a procedimientos mucho más invasivos, desde la cricotiroidotomía hasta la traqueostomía, porque tú no puedes identificar adecuadamente ni la boca, ni la nariz, ni nada, ¿sí? La obstrucción de la vía aérea, inadecuada perfusión del sistema nervioso central. Por eso, ¿por qué se maneja vía aérea primero? Porque en general la vía aérea es, ¿qué les quiero decir? Lo que en índice de mortalidad tiene mayor frecuencia. O sea, la obstrucción de la vía aérea te mata más rápido que la ventilación o que la circulación. Así dice la estadística. Entonces, por eso es que se sistematiza el manejo en A, B, C, D, E, ¿sí? En la revisión primaria en ATLS. Y en pacientes en atención prehospitalaria manejas A, B y C, ¿sí? Bueno, el coma, taquipnea, signos tempranos de dolor, estado de conciencia y deterioro, en ocasiones puede ser un reflejo importante de la obstrucción de la vía. Las aspiraciones, el médico debe anticiparse a prepararse el momento con succiones inmediatas y rotación. Fíjense, si tienen este tipo de lesiones o lesiones con sección o hemorragia en cavidad oral, siempre tienen que estar preparados porque van a tener que vaciar la cavidad. O en pacientes que estén con estado etílico y estén vomitando, para evitar los cuadros de broncoespasmo por broncoaspiración, también hay que tratar de tener siempre a mano esto. Ahora, en el sitio del accidente, probablemente si estás en una ambulancia de tercer nivel lo vas a tener, pero si no, tendrás que usar maniobras de lateralización para evitar esto. Trauma maxilofacial es lo que están viendo ustedes. A veces es tan complejo en el momento del accidente que tú no ves por dónde
realizar la intubación, que la más fácil y la que más nos enseñan es la orotraqueal. Y, por supuesto, las lesiones de trauma de cuello, tanto cerrados como abiertos, lesiones vasculares hemorrágicas, obstrucciones, rupturas de la tráquea o la laringe, que son procesos más complejos en los cuales el obtener una vía aérea permeable resulta un poquito más difícil y que requiere un poco más de experiencia. Pero con los manejos y el conocimiento teórico y probablemente práctico que ustedes tengan ya internado, ya van a tener una opción de poder realizar estos procedimientos mínimamente guiados, ¿no? La obstrucción de la vía aérea, ¿se acuerdan del ver, oír, sentir? Siempre sigue siendo un elemento que les va a dar mucha importancia para poder evaluar un paciente en el sitio del accidente. La agitación sugiere hipoxia, el estupor sugiere hipercapnia, la cianosis, oxigenación inadecuada. Entonces, todos son elementos en los cuales se está viendo una alteración en el ingreso del aire y compromiso de ventilación. La retracción deja evidencia el compromiso de vía aérea, ya eso es función anatómica pulmonar. Deformidad de la vía aérea, cuerpos extraños, lo que habíamos dicho en cuello, en cara, y comportamiento agresivo con hipoxia o intoxicación. Eso ocurre especialmente en muchachos jóvenes en los cuales tienen traumas o lesiones politraumatizados o con asociación a uso de sustancias ilícitas y también alcohol, ¿no? Y el escuchar, esto sí es importante. Escuchar si verbaliza, si habla, si está obstruido. Generalmente hay una imagen cuando se llevan las dos manos al cuello, es un signo de obstrucción que es un elemento que las personas saben que cuando están sin poder respirar se llevan las cosas al cuello y pueden usar maniobras de Heimlich, maniobras de introducción para retirar cuerpos extraños, etcétera, ¿verdad? Vía aérea permeable con buena ventilación y profusión es lo que uno requiere cuando estás teniendo estos problemas. La respiración ruidosa, la obstrucción, realmente el gorgoteo, el estridor, la ronquera y la disfonía son elementos de acuerdo al nivel de lesión que se esté produciendo. Por ejemplo, la disfonía es mucho más alta, la ronquera es más faringeo, el estridor es más bronquial y el gorgoteo es más pulmonar, ¿sí? Entonces, depende mucho de dónde se está produciendo el grado de obstrucción. Sentir, por supuesto, lesiones en laringe y en cuello, no maxilofacial especialmente, crepitaciones, enfisemas, desviación de la tráquea por ruptura o compresión. La que más enfisema subcutáneo produce no es el neumotórax a tensión. En realidad, la lesión del árbol bronquial superior, ya sea tráquea o bronquios principales, es lo que más enfisema subcutáneo los va a determinar. Entonces, siempre es importante descartar ese tipo de lesión cuando tú estás evaluando un paciente. Hematomas por heridas penetrantes o por contusiones a estructuras vasculares, especialmente en el cuello. Te va a dar un problema de compresión. No olviden que el cuello tiene diferentes compartimentos que están separados por fascias y que al ser comprimidas no hay cómo comprime todas las estructuras del espacio. Entonces un hematoma puede producir asfixia porque la tráquea, aunque su estructura cartilaginosa anterior es rígida, la posterior no. Entonces puede obstruirse muy fácilmente, ¿ya? La respiración adecuada, proporción de oxígeno es importante. El deterioro sutil de la respiración hay que ir evaluando cada momento. La ventilación puede afectarse en obstrucciones, especialmente de vía aérea. Si tú sabes que es un cuerpo extraño, hay que tratar de desobstruir eso y con eso ya superas muy bien el proceso. Si es la lengua, pues maniobras de manejo de la lengua en su base es lo que te va a permitir una mejor ventilación. Alteraciones mecánicas ventilatorias debido a un trastorno del sistema nervioso central como
como un shock neurogénico, en general son más difíciles de controlar, pero por lo pronto se trata de manejar una vía aérea permeable, ¿sí? Trauma directo de tórax, lesiones de costillas, son entidades que siempre hay que tomar en cuenta en vía aérea, ¿sí? Ver, escuchar, ya habíamos hablado, sentir. El dolor, crepitaciones, desviación de la tráquea es importante porque cualquier trauma directo a nivel cervical puede provocar este tipo de lesiones. No ve que hay los famosos karatistas que dan golpes en el cuello, a veces uno no se da cuenta y en general se lesiona. Y por supuesto hay los auxiliares de diagnóstico en relación a la oximetría, el detector de CO2, ¿sí? Los gases en sangre y la radiografía de tórax son elementos que después de completar en general la primera etapa de revisión primaria, los auxiliares de revisión primaria se pueden realizar estos junto con la revisión primaria. La monitorización de la oxigenación, fíjense que hoy en día tenemos con esto del advenimiento del famoso COVID, ¿quién no tiene un oxímetro de pulso? Es una herramienta bastante útil, te permite medir el oxígeno en la hemoglobina y la frecuencia de pulso. No olviden que el nivel de la presión de oxígeno no es un directo parámetro para ver el nivel de saturación de oxígeno en la hemoglobina. Si ustedes se dan cuenta en este cuadrito, si tú tienes un nivel de PO2 de 90 milímetros de mercurio, tienes 100% de hemoglobina en la saturación. Entonces, puede diferir en diferentes elementos, como el llano, la altura, difiere bastante, ¿sí? 60 milímetros es el 90%. ¿Sí? En nuestro medio se maneja de 60 a 80% milímetros de mercurio, que corresponde al 90-95%, ¿no? No hay que, en la altura no hay que pensar que vas a conseguir el 100% de tu detección. Bueno, la relación no es lineal siempre, ¿no? Los rangos de curva son pequeños. El detector de CO2 que se tiene para poder, son tiritas de indicadores en la mayoría, o elementos de control a nivel de las cándulas orotraqueales para detección del monóxido de carbono. Son tiritas indicadores en las cuales ven cómo está la saturación. Si es púrpura es bajo, si es alto es amarillo, ¿sí? El CO2. Entonces hay que ir viendo siempre estos cambios en cuanto a los detectores de CO2, ¿sí? El resultado debe valorarse por lo menos desde la sexta exhalación. A veces en la primera estás viendo amarillo y dices, uy, estamos mal. No, generalmente hay que esperar para que se estabilice la curva de disociación del oxígeno, ¿sí? Y siempre, todo paciente multilesionado o que requiere una hospitalización urgente, no olviden, el collar cervical es el complemento ideal de la primera etapa, que es A. Ahora, en la vía aérea hay métodos de poder controlar, especialmente el elemento más importante que obstruye cuando uno está con pérdida de conocimiento, en coma, etc., que es la base de la lengua. Es la que en mayor porcentaje puede obstruir esa vía aérea sin necesidad de tener un cuerpo extraño. Entonces hay elementos manuales, mecánicos y por supuesto los otros que son los transtraqueales, ¿verdad? Si hablamos de los manuales, bueno, tenemos generalmente la lengua constituye, como les he dicho, la causa más importante de obstrucción y pueden usarse dos elementos, levantamiento mandibular y la elevación del mentón. ¿Por qué? Porque en ATLS les van a decir que está proscrito la hiperextensión del cuello. Siempre que ese paciente tú estés seguro de que no tenga una lesión cervical. Mientras tanto, no puedes hacer eso. Pero sí puedes hacer un desplantamiento, levantar la mandíbula y con eso la elevación del mentón. Siempre te permite disminuir el proceso de obstrucción de la base de la lengua.
¿sí? La elevación del mentón son 2 deditos debajo de la mandíbula, tracción lenta dentro del pulgar, deprime suavemente el labio inferior para abrir la boca o detrás de él. Esta es la imagen que están viendo, ¿sí? Y por supuesto el mantenimiento de mandíbula que lo hacen casi siempre los anestesiólogos cuando están haciendo su ventilación, junto con una hiperextensión, pero en este caso no puedes hiperextender, solo levantar la mandíbula, ¿sí? Son elementos que en el sitio del accidente puedes usarlo porque no requieres ningún instrumental para realizarlo, ¿ya? Como ven, aquí esta señora no está hiperextendiendo el cuello, pero está proyectando anteriormente la mandíbula, ¿sí? Ahora, por supuesto, hay métodos mecánicos que ya cuando tú estés llegando en una ambulancia, ya sea preparado o no, si tú tuvieras, lo tienes que usar. ¿Qué se llama este? ¿Cuáles son estos? Realmente las cánulas orofaringes y las cánulas nasofaringes. Perdón. Entonces, las cánulas orofaringes son las famosas cánulas de Guedes, ¿verdad? Generalmente son usadas en pacientes en los cuales tú estás con una pérdida de conocimiento, porque a veces tratan de meterse en la boca a un elemento que llega hasta tú empiezas a querer vomitar, ¿verdad? Entonces, en general, te lo recomiendo en pacientes con pérdida de conocimiento o con pérdida de sus funciones neurológicas, que significa en coma. Estas cánulas orofaringeas, como las de Guedel y las de Mayo, son cánulas que te permiten oxigenar, levantar la base de la lengua y oxigenar la vía aérea adecuadamente. Pero si el paciente está despierto, generalmente ponen las cánulas nasofaringes, que son cánulas que son de látex que se pueden introducir por la vía nasal hasta la retrofaringe y de esa manera tener un elemento de evitar el colapso del retrofaringe, ¿no? Entonces, sí es importante, ¿sí? Ahora, aquí quiero mostrarles, estas son las cánulas de Guedes. Tal vez las de Mayo, la única diferencia siguen siendo que son de fierrito y además tienen un elemento para colocar oxígeno. Las de Guedes hoy en día son las de plástico que más se está usando, ¿sí? Y como ustedes ven, son cánulas que se introducen y la base de la lengua evitan su obstrucción y permiten una adecuada ventilación, ¿sí? Luego tenemos las cánulas nasofaringes, que son estas. Son de látex y que en general también ingresan a la retrofaringe, pero entran por la nariz. Son como sondas nasogástricas de látex que pueden ser ingresados y de esa manera tener una adecuada ventilación y una seguridad de la vía aérea que en cualquier momento, si el paciente pierde el conocimiento, puede mantener la vía aérea tranquilamente funcionando. Ahora, los otros elementos son mucho más complejos, ¿verdad? Si se obstruye para facilitar la ventilación, el obturador esofágico, la cánula de doble lumen traqueal, que es el PTL o el combitubo, ¿sí? Y, por supuesto, el combitubo también tenemos las mascarillas laringes o la intubación orotraqueal o nasotraqueal, ¿sí? Lo que me gustaría que le muestre es el PTL. El PTL en realidad es lo que usan los médicos o los rescatistas cuando no tienen mucha experiencia. Es un tubo con doble lumen, con 2 globos, en realidad un globo superior. Introduces incluso sin necesidad de tener un laringoscopio, con tal que entre a la vía aérea. Entra el esófago, inflas, ya está obstruido y con el otro lumen ventilas pulmón. O al revés, si se entra a la laringe, el otro tubo aspira al contenido gástrico. Es mucho más complejo de lo que parecería la introducción, pero es un elemento que es mucho más fácil cuando tú no tienes el entrenamiento de uso de un laringoscopio, ¿sí? Como ven, aquí está el globito, ¿sí? Y aquí está el otro globo. La introducción es a veces sin necesidad de colocar un laringoscopio.
A ver, espero que esta puede dar. Esta es la cánula doble lumen. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy el doctor Magallón, un gusto saludarles nuevamente. Vamos a ver en esta cápsula de vía aérea el manejo del combitubo o el tubo esófago-traqueal. Aquí les presento uno de ellos. Tiene grandes ventajas y también desventajas como todo dispositivo. Es un dispositivo dentro de la Asociación Americana del Corazón para fines de reanimación. Tiene clase de evidencia o recomendación terapéutica clase 2A. Es un dispositivo con doble lumen, un lumen traqueal, un globo aunado al otro, que es un obturador esofágico. El traqueal obviamente no tiene fenestraciones, tiene su globo y tiene su apertura distal, y el esofágico está cerrado, tiene fenestraciones para que el aire vaya hacia la tráquea y obviamente está cerrado. Es un dispositivo que dentro de las limitaciones que le veo es que solo hay dos tamaños, 37 y 47 French. Este es el 37 para personas idealmente mayores de 1,50 de estatura, ¿de acuerdo? No hay para niños, es caro, es traumático, es muy duro el tubo. Y bueno, de las ventajas es que no utilizamos el laringoscopio, requerimos una apertura bucal suficiente para introducirlo. Como ustedes ven, aquí tiene dos globos, un distal y uno proximal. El distal es del traqueal, de 10 a 15 mililitros de inflado, y este que es el esofágico, bueno, la orofaringe, tiene un látex bastante grueso, se infla con 85 a 100 mililitros. Se sugiere al introducirlo inflar 40 mililitros y después ir de 10 en 10 inflando lentamente. La presión que puede hacer es muy importante y puede crear isquemia, puede provocar algunas complicaciones como edema de lengua y después dificultar la propia intubación. Entonces, bueno, vean, no requiero laringoscopio, saco mi dispositivo, desinflo los balones, lubrico bien la parte posterior, situándonos atrás o incluso algunos libros sugieren de lado. Vamos a deprimir la lengua y deseamos lubricado sobre la línea media. Vamos a introducir hasta estas dos marcas, los dientes deben quedar aquí. Vamos a inflar 10 a 15 mililitros y 85 a 100. Dijimos 40 de entrada y poco a poco vamos inflando de 10 en 10 hasta que no escuchemos fuga y logramos ver elevación del tórax. Algo muy importante aquí es que nosotros debemos, una vez introducido y inflado los balones, ventilar por el número 1, que es el esofágico, porque el 86% de las ocasiones al introducirlo se va a esófago. Ventilo por el número 1, si está bien colocado el aire va a tráquea y eleva. Si esto entró en ese 14% a tráquea, pues simplemente la bolsa la conecto en el 2 y entonces ventila el paciente. Si no ventila, quiere decir que se pasó el tubo, hay que desinflar, retirar 5 centímetros, 3 centímetros y volver a inflar y volver a hacer el intento. Entonces esto nos permite, de acuerdo al doctor Franz, que fue quien lo inventó en 1980, ventilar al paciente, pero le encontramos más complicaciones que una mascarilla laringea, el costo es mucho más elevado, en realidad es ahora un poco difícil de conseguirlo, sin embargo, todavía en las guías de reanimación se menciona el combitubo o tubo esófago-traqueal. No me despido sin antes invitarte a nuestros cursos y diplomados en línea, que tenemos nuestra página www.afem. Bueno, ¿Qué tal? ¿Cómo están? En general, como han visto, los famosos combitubos tienen desventajas, por supuesto, pero en manos de personal no capacitado en la laringoscopía, pues permiten un salvataje de vida. Sí tienen sus desventajas, especialmente por la poca cantidad que tienen en dispositivos en cuanto a dimensiones. Sí tienen solamente 2, pero en general el momento de que un paciente requiere, a veces si tienes esto le puede salvar la vida siempre que tú sepas usarlo, porque usarlo no es nada complejo. Como han visto, en un 80% pasa el esófago casi siempre y inflas el globo y con el otro tubo estás ventilando y evitas la broncoaspiración porque está obliterado el esófago. El otro elemento son las mascarillas laringeas. Como su nombre, son unas verdaderas mascarillas, como ven aquí, que obliteran toda la laringe. Sí requiere mucho entrenamiento desde el punto de vista de que son un elemento bastante amplio en la punta, entonces hay que lubricar bastante bien
y en general la introducción y la insuflación. Tal vez lo más complejo dentro de las mascarillas laríngeas es que no es como la laringoscopía o el tubo endotraqueal, en el cual te oblitera totalmente la vía aérea y te asegura la misma. En ocasiones puede haber fugas y pérdidas en la cual puede haber cuadros de broncoaspiración, ¿sí? Hay diferentes tamaños en cuanto a la mascarilla laringe, que son estos que estoy mencionando, ¿sí? Y estos son los más comunes. Bueno, a continuación vamos a este es un videito que me gusta siempre que vean, porque a veces puedo escribir lo mejor posible, pero no se nota, ¿sí? Las máscaras laringeas vienen marcadas. Esto es una máscara número 3 y se utiliza para un paciente que pesa entre 30 y 50 kilos. El volumen con el cual vamos a insuflar la máscara es de 20 mililitros. Esta guía, esta línea que ustedes ven acá, esta es la línea radiopaca para cuando tomemos rayos X de tórax. Después de haber hecho eso, lo que debemos hacer es desinflar, probar que funciona adecuadamente el neumotaponador y lo debemos desinflar. Se realiza lo mismo que se hace con un tubo endotraqueal. Se prueba la integridad del globo, ¿no? En este caso de la mascarilla. Lo colocamos en posición de olfateo. Con la mano dominante tomamos la máscara laringea como si fuera un lápiz. Ubicamos el índice en este punto porque nos va a servir como punto de apoyo, punto de soporte. Introducimos la máscara, vamos a utilizar el dedo índice de la mano contralateral para evitar que se nos flexione al momento de introducirlo. A continuación, utilizando nuestro punto de apoyo, vamos a empujarla contra el paladar duro, siguiendo la curvatura anatómica del paciente. Y la introducimos hasta que sintamos resistencia. Muy bien. La máscara laringea debe quedar central. Una vez hecho eso, vamos a insuflar la máscara laringea con el volumen determinado, que puede ser 20 mililitros o hasta que no haya escape por la máscara laringea. Una vez hecho eso, determinamos si la máscara laringea quedó en su posición y no haya escape en la vía aérea. Bien, ahí la máscara laringea está en su posición. Luego podemos fijarla. Como ven, no es nada compleja el uso de estas mascarillas, pero como han visto, tampoco es fácil introducirla, pero son medios que te permite, si tienes en la ambulancia, en cualquier, si debes de saber cuál usar. Como ven, todas las mascarillas tienen sus determinaciones y sus características en cuanto a peso, tamaño y volumen de insuflación. ¿Listo? Bueno, y la ventilación transtaqueal. Generalmente las indicaciones de la ventilación aquí están descritas: cuerpos extraños, edemas, laringe, fractures de laringe. Pueden ser la intubación orotraqueal o nasotraqueal, un elemento que te permite tal vez más familiaridad, porque casi todo el tiempo tú lo ves realizando, excepto la nasofaringia, ¿sí? La nasofaringia tal vez es la que menos se usa. Generalmente son tubos nasofaringios, son mucho más largos, en el cual primero se introduce por las fosas nasales, luego mediante un elemento que son las pinzas de Magritte se direccionan con un laringoscopio hasta introducir al pulmón. Esto en general se usa cuando tú tienes lesiones en las cuales vas a tener que intervenir en la región oral, ¿sí? Entonces, si tienes como la primera foto que les mostré de la lesión facial, a veces es importante ver eso, ¿ya? Y por supuesto la intubación orotraqueal, que todos ustedes alguna vez han debido de ver, que no es nada compleja, ¿sí? Y por supuesto hay métodos mucho más invasivos, como la cricotiroidotomía percutánea, la criptoquitotomía por disección quirúrgica y la traqueostomía. También la traqueostomía es un elemento que todavía
sigue siendo un elemento en el cual requiere mucho entrenamiento. No todos los médicos ni todos los médicos especiales en emergencia hacen traqueostomía. En general hacen cricotiroidotomía de inicio. Y hoy en día con el abonamiento, lo que significa las técnicas de Seldinger, es mucho más fácil la cricotiroidotomía percutánea. Como arritmia va a ser más Bueno, la vía aérea definitiva siempre se debe de colocar cuando hay lesiones, fracturas, claro, menos de 8, o aspiración, sangrado, vómitos, lesiones de vía aérea, necesidades para ventilación como pacientes con apnea, hipoxia, cianosis, lesiones cerebrales con TEC. Todos esos son elementos en los cuales son indicativos para una intubación orotraqueal o vía aérea definitiva. La orotraqueal y la nasotraqueal. Como ven, aquí son imágenes en las cuales no es nada complejo la intubación. Esto es importante tal vez en anestesiología, ya ustedes han avanzado sobre el Mallampati, que es ver la dificultad que vas a tener cuando vas a intubar. Y en general es una apertura oral que haces y ves si cuanto más puntuación, si es 4, si solo vas al parar duro, tu dificultad es mucho mayor en la intubación. Si es 1, generalmente va a ser mucho más fácil tu intubación. De igual manera, los grados de dificultad según la laringoscopía. Tú hagas el laringoscopio, si visualizas únicamente la pared posterior de la laringe, estás complicado porque eso se llama dificultad 80/80 y eso te va a dar muchos problemas para lograr una excelente intubación. Sí es importante categorizar. ¿Por qué? Porque cuando hay problemas de intubación, si tú has hecho en tu historial clínico que tenías un Mallampati de 4 y una visualización laringoscópica de 4, entonces ya es una falla, o sea, no es un problema de habilidad del intubador, sino es un problema anatómico del paciente. Siempre es importante poner cuando estás intubando qué Mallampati tiene Mallampati y qué laringoscopía visual tienes. ¿Sí? Bueno, la intubación de secuencia rápida, ahora hoy en día ya le han cambiado, ¿no ve? Le dicen intubación mediada por drogas. Bueno, que sigue siendo el mismo elemento, en el cual tú usas elementos de relajación, ¿sí? Como la succinilcolina, ¿sí? Fíjense, primero lo que hacen es oxigenar al 100%, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo paciente accidentado o lesionado requiere ventilación adecuada primero, porque cuando lo vas a relajar, eso va a disminuir y después intubas. Siempre es importante preparar el elemento que vas a intubar. Es el colmo que cuando ya lo intubes, aunque sea por ejemplo, un Mallampati 4 con una laringoscopía 4, tú intubes y tu tubo esté pinchado su globo, ahí te suicidas, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. La administración de succinilcolina es importante para relajar al paciente. A veces solo con esto el paciente se relaja y se puede intubar. Y por supuesto, una vez hecha la intubación orotraqueal, se insufla el globo y se ventila, ¿no? Bueno, la intubación orotraqueal, la inserción, insuflación, ventilación, auscultación, ruidos, es importante en la orotraqueal y en la nasotraqueal no pasarse del nivel de intubación, porque a veces cuando intubas el tubo orotraqueal o nasotraqueal, lo introduces desde la silla, puedes hacer una intubación selectiva, como se llama. Eso significa solo intubar uno de los bronquios y haciendo que colapse el otro. Sí es importante para ello escuchar, auscultar los dos ápices especialmente de los dos pulmones con un estetoscopio y siempre en la laringoscopía, si estás logrando ver, el globo tiene que atravesar las cuerdas bucales y en ese momento dejar de introducir, entonces estás muy seguro de que no vas a hacer una intubación selectiva. La nasotraqueal, cuando la urgencia y el manejo de la vía aérea excluye la posibilidad de rayos X de columna cervical contraindicado en apnea con fractura facial. Eso es importante que no se debe de realizar. ¿Por qué? Porque en la nasotraqueal hiperextiendes el cuello, por si acaso.
Ahora, la orotraquea lo que hace es la maniobra del olfateo, ¿verdad? También. Entonces, cuando ya son pacientes en los cuales tú tienes una lesión traqueal, los mecanismos de intubación en ocasiones son más complejos. Y a veces tienes que saltarte la intubación selectiva, aéreo, una intubación invasiva, como la crico o la traqueostomía. La vía aérea definitiva. Hola a todos, soy María González Rando. Esta es una grabación de cómo intubar. Hoy vamos a ver la técnica de intubación orotraqueal. Intro y comenzamos. Para realizar la técnica de intubación, lo ideal es realizarlo entre dos personas, una es la que intuba y la otra que ayuda. Pero en ocasiones, nosotros que somos tres, eso no es posible y tú tienes que prepararte tu material previamente. Habitualmente, lo primero que tenemos que hacer es ventilar al paciente. Colocamos el Guedel, que tenemos un tutorial que nos explica cuál es la elección del mismo, y procedemos a la ventilación del paciente con mascarilla AMBU y preoxigenamos al paciente durante aproximadamente unos 3 minutos en una parada y unos 5 minutos en la técnica en la secuencia rápida de intubación. Una vez que vamos a intubar al paciente, cogemos la pala del laringo con la mano izquierda, cogemos el mango, tenemos al paciente en decúbito supino, procedemos a una extensión del cuello si podemos y no está contraindicada, procedemos a la introducción del laringo por la comisura bucal derecha, cazando la lengua y desplazándola hacia la izquierda. Una vez que vamos introduciendo la pala del laringo y vamos desplazando la lengua, vamos reconociendo estructuras anatómicas. Vemos la epiglotis, vemos el surco glosoepiglótico, donde se encuentra la bayécula. Ahí intentamos meter la punta del laringo y hacemos una tracción de la pala hacia adelante y hacia arriba, para poder visualizar el orificio glótico donde se encuentran las cuerdas vocales. Una vez que tenemos identificado el orificio glótico, sin perder la vista del mismo con las cuerdas vocales, procedemos a la colocación del tubo endotraqueal que pasa entre medio de las cuerdas vocales. Una vez colocado el tubo que ha pasado por las cuerdas vocales, procedemos a retirar la pala, procedemos a retirar el fiador, procedemos a inflar el neumo con 10 centímetros de aire. Si disponemos de él, procedemos a la colocación del canógrafo y conectamos el AMBU, que va conectado previamente a una bombona de oxígeno a 15 litros. Y comprobamos que el tubo esté en su sitio. Para ello debemos de ajustar los 5 puntos: el estómago, ambas bases pulmonares y ambos campos medios. Se puede también comprobar viendo la simetría de ambos tórax, viendo que el tubo se llena de vaho, y en caso de que tengamos el canógrafo, por la curva del canógrafo. Una vez que hemos intubado al paciente, hemos procedido a la fijación. Tenéis un tutorial que os explica cómo hacerlo. Tenemos el canógrafo colocado, que también tenemos un tutorial que os explica para qué sirve la canografía y cuáles son sus utilidades. Y nos vemos pronto. Muchas gracias a todos. Espero que os haya gustado. Si es así, no olviden. No olviden, este es un video y siempre que son manuales de primeros auxilios y de manejo hospitalario que nosotros no tenemos, por eso yo no los saco y les quiero mostrar, porque a veces es mejor ver el video que te estén hablando sobre una imagen estática. Si se han dado cuenta, pasa la glotis y se insufla.
Y los 5 puntos es importante, pero más importantes son los ápices pulmonares, porque cuando haces selectivo, los ápices casi nunca se expanden. Entonces, las bases sí, casi siempre funcionan, pero los ápices no. Y si te has entrado a estómago, por ejemplo, a esófago, el ruido que vas a tener en la boca del estómago y no los pulmones. Las intervenciones falsas a nivel de estómago siempre son elementos que hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ya? La tomografía, siempre que tengas disponibilidad de la misma, te permite ver que estés también en forma adecuada. Tal vez la cosa más sencilla que tú vayas a ver cuando intubas y estés intubando adecuadamente es la vaporización que dice ella. Es la formación de vapor en casi la mayoría de los tubos orotraqueales son transparentes, entonces se ve adecuadamente que se vaporiza la ventilación y se humidifica. Entonces eso está seguro que estás en vía respiratoria y por supuesto que auscultes. Son los elementos que siempre tienen que tener cuidado cuando están intubando y por supuesto el cuidado de no hacer una intubación selectiva. Ahora, una vez insuflado, siempre fijar el tubo orotraqueal porque los accidentes siempre pasan. A veces está ahí y alguien lo mueve y hay los retiros traumáticos de la intubación orotraqueal que pueden producir lesiones bastante severas en la vía aérea respiratoria alta, ¿sí? Bueno, luego tenemos los métodos de ventilación transtraqueal, incluyen la cricotiroidotomía percutánea. No olviden que esto es cuando tienes una obstrucción definitiva y no puedes hacer ni orotraqueal ni nasotraqueal, tienes esta opción en la introducción de una bránula lo más grande, muy gruesa posible, número 12, la introduces y por ahí ventilas e introduces aire a presión a 15 milímetros de mercurio. El problema es que su duración es bastante corta, menos de 30 minutos, porque va a causar lo que se llama una hipercapnia. Metes mucho oxígeno, pero no sale demasiado, porque si está obstruido, no sale demasiado. Entonces, sí es temporal, casi siempre es previa a hacer una cricotiroidotomía quirúrgica. Y en general, cuando tú ya tienes una cricotiroidotomía percutánea, puedes colocar un guiador y completar la cricotiroidotomía percutánea introduciendo una cánula a través del sistema Seldinger. Y la otra opción, si no tienes esta, es hacer una cricotiroidotomía quirúrgica, en el cual ya he instalado la cánula, o sea, la percutánea, la agujita. Encima de eso se hace una incisión en piel, tejido subcutáneo, hasta encontrar la cricoides y se introduce, se hace una incisión y con el borde externo, o sea, la parte posterior del mango del bisturí, se hace un giro de 180 grados, haciendo que el hueco de la cricoide se hace amplio. Entonces, de esa manera es mucho más fácil introducir con el mandril la cánula cricotiroidotomía, que son bastante delgadas y se vuelven a fijar. Tal vez es el de los elementos más fácil de realizar como emergencia, porque no olviden dónde está el cartílago cricoide, está debajito, en nuestra manzana de Adán, abajito, es la membrana cricotiroidea, que es un elemento triangular. Es muy fácil de ubicar, excepto en personas obesas, que a veces es bien complejo poderlas encontrar, y especialmente mujeres. Luego tenemos la traqueostomía. Este ya es el segundo anillo traqueal, mucho más bajo. La incidencia de la interposición, especialmente del istmo y elementos vasculares, hace que tengas que tener mucha experiencia para poder identificar. Y normalmente lo que se hace es sección triangular del cartílago traqueal e introducción. Hoy en día también, como les digo, con la innovación de lo que significa los sistemas tipo Seldinger, con la agujita metes en el cartílago, haces piel, tejido subcutáneo hasta identificar la tráquea, y mediante la tráquea pones una agujita, a través de la agujita se introduce una guía metálica, a través de la guía metálica se van introduciendo dilatadores y en un momento dado se coloca la cánula de traqueostomía bajo buición y percusión a nivel de la guía metálica que uno tiene. Entonces, a veces es mucho menos complejo
que hacer una disección como tal. ¿Sí? Bueno, como ven, estas son las agujitas número 12 French que se usan. ¿Sí? Siempre es importante que la cricotiroidotomía hay que tratar de evitarla en niños menores. ¿Por qué? Porque no olviden que la estructura de la vía aérea, cuando se lesiona el cartílago tiroides, especialmente el cricoides, pueden desestabilizar la vía aérea y causar trastornos incluso de traqueomalacia, ¿no? Entonces, es muy importante. Incluso, si se dan cuenta en niños, las cándulas orotraqueales no tienen globo, justamente por esa razón, ¿sí? Como ven, esta es la cricotiroidotomía. Aquí está el cartílago tiroides, aquí está la membrana cricotiroidea y ahí es donde se realiza la sección y la introducción. Como ven, esta es por punción, siempre la dirección de la punción hacia caudal, y también si se tiene que poner, se hace la incisión e introducción a nivel de esta membrana con el bisturí, ¿sí? Como están viendo, esto es la forma de hacer una cricotiroidotomía y la forma de estabilizarles y asegurar son siempre con cintillas, ¿ya? Y la vía aérea definitiva, ¿no? La cricotiroidotomía, aquí tengo un videito que tal vez espero que no esté queriendo dar. Entonces, quiero que vean este video de que es una cricotiroidotomía percutánea. Con anestesia local. Esta es una percutánea. Eso es lo bueno de la cricotiroidea. E inmovilizada con los dedos, se procede a la introducción del catéter hasta que está dentro de la luz traqueal. Obsérvese la salida de aire. Esa es una cricotiroidotomía directa. Con el paciente ¿sí? sedado. Y esta es la Seldinger que les comentaba mediante un elemento que es una guía metálica. Lo mismo que están viendo se hace cuando es traqueostomía. La traqueostomía y la cricotiroidotomía solo depende del nivel. La crico es en la membrana cricotiroidea y la traqueostomía es a nivel del primer y segundo cartílago traqueal. Como les he dicho, es distal, hacia caudal. Ya he introducido lo que significa la guía metálica mediante una punción. La aguja de punción. Esos son dilatadores. Eso es para aumentar el diámetro de la dilatación. Guía metálica, un dilatador, hasta que sale por el extremo externo del catéter del dilatador. Está extendiendo la incisión de piel, que es la único que no se dilata. En la piel se dilata el trayecto. Se extrae la guía metálica y posteriormente el dilatador. Se introduce el tubo o la cánula definitiva a través del catéter. Esas son cánulas orotraqueadas que también se pueden usar en cricotiroidotomías o en traqueostomías, pero lo ideal generalmente es que sea con obliteración, un globo, ¿no? Bueno, espero que esta imagen les permite tener una idea general de qué es una cricotiroidotomía, ya sea por punción, que es la que han visto, y la otra por disección o por percutánea, sistema Seldinger, ¿sí? Oxigenar y ventilar sigue siendo uno de los elementos más importantes. En resumen, sospechar el compromiso de la vía aérea es lo primordial
y la protección de la columna cervical. Son los dos elementos en A que tienen que tomar en cuenta. La vía aérea libre y ventilación, en caso de duda, siempre hay que tratar de resolverlo, ya sea con mecanismos mecánicos o de intubación, ya sea cánulas o cánulas orotraqueales. Algo que me olvidaba dentro de las cánulas de Guetter, si han visto cuando estaba preventilando en la intubación orotraqueal, la forma de colocar las cánulas de Guetter siempre es al revés. No le tienes que colocar según la convexidad de la laringe, sino ponerlo con la convexidad hacia el paladar, y cuando estás introduciendo recién girar para volver a una convexidad normal de la vía aérea. El juicio clínico y la habilidad de cada uno de los que realizan estos procedimientos es re importante. Si tú tienes la capacidad desde el punto de vista de educación o de preparación, tanto teórica como práctica, de realizar estos procedimientos, hazlo. Si no, siempre hay que dejar al que sepa más, porque al fin y al cabo el paciente que está al frente tiene la necesidad de tener el mejor manejo que sea posible dado por el personal médico. Y por supuesto la entrega adecuada de oxígeno es lo más importante. Bueno chicos, preguntas por favor respecto a esto de A, si alguna duda tienen. Hola, hola. Yamil, ¿cómo está? ¿Todo tranquilo? Ya. Entonces, yo creo que vamos a hacer el día lunes más conmigo, porque como nos hemos, o sea, yo he tenido problemas el día martes, entonces el lunes vamos a acabar. Entonces, mañana tenemos un tema más y el día lunes también otro. ¿Listo? Entonces, no hay ninguna pregunta sobre este tema. Vía aérea es bastante bonito, va a ser muy bien complementado cuando hablen de ATLS. En ATLS es ya el hospitalario, ya lo establecido, pero cuando hablamos de prehospitalario también tenemos que, ustedes están preparados para hacer un manejo en ambulancia. En otras partes si ustedes te vas a la Argentina, a Brasil, a veces el trabajo que como médicos generales tú encuentras es de un personal de ambulancia, entonces tienes que estar preparado para hacer todos los procedimientos en los sitios del accidente. Bueno, muchachos, nos estamos viendo el día de mañana, misma hora, por favor. ¿Listo? Está bien, doctor. ¿Listo? Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Chao, muchachos. Chao, chao.